terminar el tiempo y todo. Qué bueno que vinieron. Cuando andamos en la carne, creemos que le hacemos un favor a Dios, o a los hermanitos, o a los pastores. Creemos que le hacemos un favor al venir cuando andamos en la carne. Pero cuando el Espíritu nos revela la verdad, nos damos cuenta que los beneficiados somos nosotros, porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Nosotros somos seres espirituales. No eres un cuerpo, tienes un cuerpo. Tu cuerpo es nada más tu vehículo. Tú eres un ser espiritual, por eso te enojas, por eso amas, por eso sientes cosas en tu espíritu. Tú eres un espíritu, tienes un cuerpo, y hoy Dios te quiere mejorar tu espíritu, y lo hace a través de su palabra, lo hace específicamente a través del Evangelio. Por eso aquí hablamos mucho del Evangelio, y hoy vamos a continuar con esta serie sobre el libro de los Gálatas. Hemos estado estudiando versículo por versículo el libro de los Gálatas, esta serie que se llama Evangelio o Religión. El tema de hoy se llama Identidad y Humildad. Tú necesitas un buen concepto de identidad y de humildad para tener éxito en cualquier cosa que quieras tener. ¿Quieres tener un matrimonio? Si no tienes humildad, ya perdiste. ¿Quieres tener un buen negocio, un buen trabajo? Necesitas identidad. Si no tienes identidad y humildad, ya fracasaste como ser humano. Pero Dios nos da eso a través de su Evangelio. Hoy vamos a terminar de ver el capítulo 1 y vamos a empezar a ver el capítulo 2 del libro de Gálatas. Nos quedamos más o menos como en el versículo 15. Recapitulando rápido, vemos que Pablo escribió la carta del libro, la carta de Gálatas, que hoy lo conocemos como el libro. En realidad es una carta. Ya vimos para qué. Si no sabes, si no estuviste, puedes verlo ahí en internet, pero es muy importante que entiendas los primeros versículos. Pero recapitulando muy rápido, lo escribió porque él quería defender el mensaje del Evangelio y combatir las falsas enseñanzas de falsos maestros que en aquellos tiempos existían y hoy en día siguen existiendo, estos falsos maestros. En aquellos tiempos eran judaizantes, hoy es gente religiosa que insisten y que dicen que para que te mantengas hijo de Dios, ahora necesitas, además de creer en Jesús, necesitas cumplir con ciertas leyes humanas, con ciertos mandatos de religiones. Y Pablo insiste en que no es así. Para que te mantengas hijo de Dios, necesitas creer en el Evangelio y abrazarlo siempre, punto. ¿Ok? Entonces, Pablo, terminamos viendo que Pablo escribe esta carta para que quede evidencia. Acordémonos que en ese tiempo no había internet, y no había celulares, ni iPhones, ni nada de eso, así que se hacían cartas, y cartas notariadas, con testigos. Y esta es una evidencia de que Pablo decía: mi mensaje viene de parte de Dios, porque los enemigos de Pablo, estos falsos maestros, querían desacreditar a Pablo diciendo que él no era apóstol, que no era de los originales. Si se acuerdan, Pablo no estuvo físicamente con Jesús, pero él tuvo una revelación divina. ¿Ok? Entonces Pablo estaba diciendo: no, a mí sí me reveló Dios y me dio el Evangelio. Y por lo tanto escribí esta carta para que tú y yo hoy, en 2019, tengamos la certeza de que así es. Y por eso escribe esta carta. Y además, él fue con los apóstoles, con los 12, con los originales, y platicó y se dieron la mano en señal de que estaban de acuerdo. Y con eso Pablo demuestra que él tiene la razón y no los falsos maestros. Entonces, ahí nos quedamos. Voy a leer Gálatas 1, 17 hasta Gálatas 2, 10, que es lo que vamos a ver. Lo voy a leer todo y después ya nos vamos poco a poco. Lo voy a leer desde el 16 para más o menos agarrar el contexto. ¿Okay? Dice Gálatas 1, 16: luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo,
En cambio, me fui de la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía: el que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir, que alababan a Dios por causa de mí. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino conmigo. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que había de hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los líderes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estaban de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara. Religión, paréntesis, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí con sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y tú seas quien nos instruya, nos enseñe para tus planes, para tu gloria, que no vengan ideas humanas, sino que venga tu palabra, que viene desde el trono para embellecer y bendecir a tu iglesia, a tu novia amada con sangre. Te lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén. Bueno, tuve que leer todo, pero era necesario. Ok, ¿qué está pasando aquí? Dios quiere que entendamos perfectamente el Evangelio, y eso quiere decir que nuestros procesos mentales que hacemos a diario tienen que estar involucrado la realidad del Evangelio. Dices, ¿qué es eso? Pues el hecho de que te ibas a ir al infierno y que Dios te amó tanto a pesar de tus errores y que entregó a su Hijo Jesús en la cruz y resucitó. O sea, literalmente Jesús está vivo. Eso tiene que afectar tu manera de pensar hoy. El Rey del Universo, Jesucristo, está vivo, resucitó. Y abrazar esas ideas, estas verdades, van a ir cambiando poco a poco cómo piensas y cómo procesas y cómo actúas. Si se fijan, uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano es el problema de identidad. Todo el mundo ha tenido, sobre todo en la adolescencia, pero hay muchos que se quedan en la adolescencia y le siguen con problemas de identidad. Y te puedes dar cuenta porque todo el tiempo están tratando de complacer a los demás. Necesitan caerle bien a los demás, ya sea tu jefe, estás como le caigo bien, y a mi esposa, ahora cómo le hago para que no me regañe. Y todo el tiempo se hace una vida querer caerle bien a los demás, hasta a tus hijos.
Ya casi te vas a morir y todavía andas ahí queriéndole caer a tus hijos. Y si te fijas, el humano no puede andar así. Te convertirías en una veleta, queriendo quedar bien con todos. Si haces eso, no vas a lograr nada en la vida. Es patético. De hecho, es muy patético. Hacemos bromas y chistes. ¿Cómo se le dice aquí en México al señor que le quiere complacer en toda a la esposa? Mandilón, ¿verdad? Y así tenemos referencias para todo. Para todos aquellos que quieren acomodarse a los demás. Es muy patético que alguien quiera caerle bien a todos los demás. Es imposible. No eres Dios, no eres perfecto. Pero Dios, y ahora que ya va a venir la Navidad, se vuelve peor. Porque todo el mundo empieza a invertir su dinerito y sus ahorros y todo lo que tiene para caerle bien a los demás. Y somos capaces de las peores tonterías. Todavía ni te llega el aguinaldo y ya te lo gastaste todo en regalos para caerle bien a los demás, o ropa, según tú, para gustarle a los demás. Y vemos patrones destructivos. Aquí en México existe el Guadalupe Reyes. Yo creo que ustedes nunca han escuchado de qué se trata de esa cosa. Guadalupe Reyes se trata de destruir tu salud. Después eso conlleva destruir tu economía. Y sin variar te lleva a destruir tus relaciones. ¿Ve qué patética manera de celebrar la Navidad? Destruyes tu salud, tu economía y todo por problemas de identidad. Porque quieres agradarle a los demás. Pero ¿qué crees? Dios te ama mucho y te quiere dar un regalo por adelantado. Te quiere dar una identidad firme, una identidad buena, una identidad sana, donde las opiniones de los demás pasen a segundo término. Eso es muy bueno. No quiere decir que te valga o que ahora ya no te va a importar o que vas a ser cruel ni despiadado, no. Lo que quiere decir es que ahora tú, aquellos que han abrazado el Evangelio, la opinión importante es la de Dios. La que define tu identidad es la de Dios. Y eso te va a empezar a dar una identidad estable, buena, en paz. Vas a dejar de ser una veleta y ya no tienes que caerle bien a todo el mundo. Para empezar, si el Dios del universo te ama, aún cuando estabas muerto, aún en el peor de tus días, gordo, alto, chaparro, flaco, rico, pobre, como quieras, el Dios del universo te ama. ¿Qué te importa lo demás? Es un buen comienzo, ¿no? Ahora no tienes que copiarle a nadie. Lo que tienes que hacer es ir descubriendo tu identidad en Dios y darte cuenta que Dios tiene un propósito para ti. Fíjense, Pablo en el versículo 15 dice que Dios le reveló el mensaje de Jesucristo, la buena noticia, ahí en el 16. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. La prisa de querer que complacer a los demás desapareció. Dios te quiere regalar eso a ti. Ya no tienes que estar apresurado ni angustiado por querer complacer a los demás. Versículo 17, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Aquí no quiere decir, no está enseñando que no hay que pedir consejo. De hecho, es bueno que pidas consejo, es bueno que tengas maestros, es bueno que aprendas de los demás. Lo que no es bueno es que tu identidad dependa de ellos. Eso no es bueno. Sería muy malo que alguien de aquí esté siempre triste. Ay, ¿por qué tienes? No, pues estoy bien deprimido. ¿Por qué? Porque el pastor Abraham no me habla. Porque el pastor Abraham no viene y me visita. No. Tú tienes que estar siempre feliz y contento. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Sí puedes aprender el pastor Abraham. Qué bueno. Muy recomendable. La Biblia dice que tengamos pastores y maestros. Pero no quiere decir que pongas tu identidad en el amor o aceptación de un líder. Para nada. Y esto es lo que Pablo estaba experimentando. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer antes de lo demás. Identidad
En otras palabras, seguridad personal. En otras palabras, autoestima. Dios quiere que sus hijos tengan eso. Fíjate, siguiente slide. En Proverbios 29:31. Ahí Proverbios dice unas cosas que le agradan a Dios. Dice: hay 3 valientes y hasta 4 que tienen un paso airoso. El león poderoso entre las bestias, que no huye ante nada ni nadie. El gallo orgulloso, el macho cabrío y el rey que marcha al frente de su ejército. Identidad. Esto le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque esto refleja quién es Dios. El rey que marcha en frente de su ejército. Cristo mismo. Pero si tú eres un hijo de Dios y ahora tu identidad ya está afectada por el Evangelio, tú tienes que empezar a reflejar esto. No de una mala manera, sino de una manera concisa en el Evangelio. Por ejemplo, si nunca abrazamos el Evangelio, toda la vida vas a ser tímido. Ser tímido no está bien. No está bien. No estamos hablando de personalidad. Hay personalidades introvertidas y extrovertidas. Y esto está perfecto. Si eres introvertida, a lo mejor tu forma de ser es más solitaria, estás mejor haciendo las cosas solo. Esto no tiene nada que ver con ser tímido. Ser tímido es alguien que se esconde porque cree que él no es importante y no, mejor me voy por acá para que no me vean, porque los me ven, me preguntan, y si me preguntan, me van a ver, mejor me escondo y me hago chiquito porque yo no valgo. No debes de ser tímido. ¿Por qué? Porque sí vales. Dios te ama. Y todos tienen algo que aportar a este mundo. Dios no te creó para que estés, y te salvó, para que estés ahí encerrado viendo tele toda la vida. Dios te creó para que seas una luz y alumbres. ¿Te imaginas qué hubiera sido del mundo si la gente que ha alumbrado se hubiera quedado encerrado, todo tímido? No nos robes la oportunidad de recibir tu luz. El mundo necesita lo que Dios quiere que tú des. Dios te dotó a ti con dones específicos que nadie más los tiene. Tienes que darlos. Si eres tímido, porque, ay, ¿qué van a decir de mí? Nunca vas a lograr nada en la vida. Tienes que andar seguro. Como el león, que no regresa atrás por nada ni nada. Que no tiene miedo. ¿Por qué vas a tener miedo si estás siguiendo a Dios? Ojo. Cuando hablamos de esto, no quiere decir que ahora, si no haces lo que tengas que hacer, sigas creyéndote algo. Porque esto puede caer en el otro extremo. De que, ok, sí, Dios me ama y ando como un león, pero no hago nada. Eso estaría peor, ¿verdad? Eso te haría ser un patán, un ridículo. El león anda seguro porque es león. ¿Ok? ¿Te imaginas a una gelatina como león? Pues no. Y a veces eso somos, ¿no? Cuando nos creemos, pero sí, no hacemos nada. ¿Por qué? ¿Por qué te van a querer si haces todo mal? ¿Por qué te van a respetar en tu trabajo si llegas tarde, si eres flojo? Si dices una hora y llegas media hora después, ¿por qué? ¿No? Dios quiere que sus hijos anden como leones. Que lo que hables sea como un rugido de león. Si dices sí, es sí. Si dices a las 2, a las 2. Si dices para mañana, para mañana. Si dices, ¿sabes que no puedo en un mes? Que tu palabra es un rugido de león. Consistencia. Ojo, no te evalúes nunca según normas humanas. Que tu identidad y autoestima y seguridad no dependan de patrones humanos. ¿Cuáles son patrones humanos? Belleza física, riqueza, inteligencia. Si tú andas muy seguro por el mundo porque estás guapo, guapa, por tu dinero, por lo que ganas, de así andas mal, no has entendido nada del Evangelio. Porque ¿qué dice el Evangelio? Estabas muerto en pecado.
O sea, tu belleza física, tu dinero, tu inteligencia, tus estudios, lo que tú quieras, tus países visitados, con todo eso estabas muerto en pecados. Entonces, si eso es lo que te da seguridad, no has entendido nada de lo que es el Evangelio. Lo que te debe de dar seguridad es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por ti, que Él te ama. Eso es lo que, en eso tienes que basar tu identidad. Fíjate, Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. O sea, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, en la iglesia, tu vida personal, no te evalúes, no pongas tu valor conforme a lo que el mundo valora. ¿Por qué? Porque si lo haces y no estás en la medida del mundo, te vas a deprimir. Si no eres rico, famoso, si no traes cadenas, si no pareces artista de reggaetón, te vas a deprimir. Y lo peor, si sí eres lo que el mundo dice y te crees mucho, va a llegar un día donde se te acabe y te vas a dar cuenta que en realidad no tenías nada. Dios quiere que tengas identidad, una identidad buena. Y esta identidad te va a poder hacer andar libre, feliz. En esta iglesia queremos cristianos libres, felices. Aquí no tienes que pedir permiso para ser cristiano. Tú puedes orar cuando quieras, puedes ir juntarte con otros cristianos, orar con otros cristianos. No tienes que pedirnos permiso para eso. Eres libre. Dios te hizo libre. Esa es tu identidad, orar unos por otros. Cuídense unos por otros. Lleven las cargas unos por otros. Ahora, por otro lado, el siguiente, pero fíjense la atención. Por un lado, Dios quiere que tengas identidad. Vemos ahí el apóstol Pablo. Él no se apresuró para consultar a los apóstoles, pero versículo 18. Luego, 3 años más tarde, suena como que mucho tiempo, pero otra vez, en esos tiempos no había aviones, no había internet. Entonces, si viajabas y andabas por otra región, pues ibas a ocupar mucho más tiempo. Entonces, luego de 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Por otro lado, vemos que el Evangelio, además de que te da identidad, te da sentido de humildad. Te da un sentido de querer rendir cuentas. Esta otra cosa, en el mundo no está de moda. En el mundo nadie quiere ser humilde y nadie está dispuesto a rendir cuentas. Aquí vemos al apóstol Pablo con una identidad perfecta en Cristo, pero también una humildad perfecta en Cristo. Y él tomó la iniciativa de ir a conocer a Pedro y quedarse unos días con él. Tocó la mala suerte, no había internet, no les pudo avisar, llegó y de suerte, Dios permitió que estuviera Pedro y se conocieran. Y ahí estaba Santiago, el hermano de Jesús, y empezó a rendir cuentas. Empezó: Pedro, ¿cómo estás? Oye, esto es lo que yo predico, ¿tú también? ¿Y tú qué crees que Pedro le va a decir? No, Pablo, el Evangelio, como dices tú, sí es por gracia, pero después te tienes que empezar a portar bien y ser perfecto. ¿Tú crees que Pedro le iba a decir eso? Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Obvio no.